Como Jesús hace esta oración intercediendo por nosotros, que vemos registrada, o por lo menos una parte de esa oración, la vemos registrada en el capítulo, no sé si fue toda esa oración, o Juan puso una parte, no lo sabemos, pero sí sabemos que la oración que está registrada es lo que Jesús estuvo orando en aquel momento. Jesús, como dije la semana pasada, ha estado compartiendo con los discípulos desde el capítulo 13, sobre todo capítulo 14, 15 y 16, pero desde partir del capítulo 13 y ahora en el capítulo 17 lo que hace es orar. Antes le ha estado enseñando y ahora lo que está haciendo es orar por los discípulos. Y vimos que la semana pasada cómo él intercede por su iglesia, y también no solamente intercede por su iglesia de forma general, sino que también intercede por nombres y apellidos. Y vimos el ejemplo de cómo él intercede por el apóstol Pedro. También vimos que Dios está buscando intercesores como Moisés, intercesores como Samuel, etcétera. Y si seguimos viendo un poco lo que vemos en esta oración, otra de las cosas por las que Jesús intercede es por nuestra protección y nuestro cuidado. La semana pasada estuvimos viendo cómo Él ora por su iglesia, y ahora el Señor también ora por el cuidado de los suyos y por la protección de los suyos. Mira lo que dice los versículos 11 y 12 del capítulo 17, versículos 11 y 12 y después el 15. Dice los versículos 11 y 12: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Y después el versículo 15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Fijaros que en estos versículos que hemos leído, Jesús está orando para que seamos guardados, nos lo dice en el versículo 11, guárdalos en tu nombre. Versículo 12, guárdalos en tu nombre, que lo vuelvo a repetir. Versículo 12 también, la segunda parte, yo los guardé. Y en el versículo 15 nos dice, sino que los guardes del mal. Fijaros que en 4 ocasiones Jesús está orando para que seamos guardados. Jesús está orando para que seamos guardados de la desunión, para que estemos unidos. Pero eso no voy a comentarlo ahora porque lo comentaré la semana que viene. Jesús está orando por la unidad, para que seamos guardados en unidad. Pero está orando básicamente por protección y cuidado de nosotros. Y eso es muy interesante, como en el versículo 15 nos dice que los guardes, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que los guardes del mal. En nuestra versión, la versión de Reina Valera que tenemos la mayoría, en el versículo 15, como hemos leído, pone que los guardes del mal, pero en otras versiones pone que los guardes del maligno. Incluso en otra versión he podido leer esta semana que dice que los guarde de Satanás. Al fin y al cabo es lo mismo, que los guarde del maligno, que los guarde de Satanás. Incluso la traducción de que los guarde del mal también lo podemos entender. Me quedo en un sentido me da igual lo que está la traducción. Yo no soy lingüista ni conozco el griego para decir cuál es la mejor, pero la mayoría de las traducciones y de los comentarios que he leído, la mayoría de los eruditos coinciden en señalar que posiblemente la mejor traducción es la del maligno, que nos guardes del maligno. Es interesante que yo particularmente pienso que, aunque me da igual que se pueda traducir el mal, y creo que todos podemos entenderlo, pero si traducimos el mal, lo podemos convertir en algo abstracto, lo podemos convertir como una entelequia, lo podemos convertir como algo que no tiene nombre ni apellido, como una fuerza y ya está. Sin embargo, si traducimos maligno, sabemos de qué están hablando. El mal procede de alguien, el mal no procede por sí mismo, el mal procede de alguien, y de ese alguien que procede del mal es del maligno, es del diablo. De hecho, creo que es mejor esa traducción del maligno, porque en los capítulos anteriores que tienen que ver con todo esto, en los capítulos anteriores vemos cómo en repetidas ocasiones aparece el diablo. En el capítulo 13, en el versículo 27, nos dice, capítulo 13, versículo 27,
dice, y después del bocado, Satanás entró en él, en Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Hazlo ya. Así que fijaros que en ese mismo momento en el que Jesús está enseñando, ya aparece también, en este caso, el diablo que se apropia de Judas. Pero no solamente ahí, en el capítulo 14, que Jesús está enseñando, capítulo 14, versículo 30, nos dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, el príncipe de este mundo. Y después, en el capítulo 16, versículo 8 al 11, dice, capítulo 16, versículo 8 al 11, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no cree en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Así que fijaros que en la enseñanza, en la predicación de Jesús anterior a esta oración, en ese contexto, Jesús está hablando del diablo, está hablando, y está hablando de nombres y apellidos, y no está mencionando el mal como algo abstracto, sino está mencionando al causante del mal, al diablo. Por lo tanto, por eso pienso que es mejor la traducción que habla del maligno en vez de la traducción que habla de manera general como el mal. Si tú vas al Nuevo Testamento, y tú vas y no solamente a los 4 evangelios, al resto de la Biblia, si tú vas al Nuevo Testamento, podrás ver que se menciona en muchísimas ocasiones al maligno. Se menciona en muchas ocasiones, se menciona al diablo. Si vamos a ver solamente algunos de esos textos. Mateo, capítulo 4, versículo 1, Mateo, capítulo 4, versículo 1, nos dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Para ser tentado por el diablo. Capítulo 13 de Mateo también, versículo 19. Capítulo 13, versículo 19 nos dice el versículo 18, oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Fijaros que aquí nos está hablando del diablo y nos dice otro nombre de él, el malo. Capítulo 8 de Juan, versículo 44. Capítulo 8 de Juan, versículo 44. Este es un texto un poco más conocido. Capítulo 8, versículo 44 nos dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí nos está hablando Jesús que el diablo es homicida y nos está hablando de que el diablo es mentiroso. Capítulo 13, versículo 2 del Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 2 nos dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y menciona la palabra también diablo. Y el último texto que vamos a leer, de los muchos que podemos leer, en el Hechos, capítulo 5, versículo 3, Hechos, capítulo 5, versículo 3, nos dice, Hechos 5, versículo 3, dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y aquí vemos cómo nos dice que Satanás llenó también el corazón de Ananías para mentir. Y puedes seguir leyendo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, en Efesios 2.2, en Efesios 2.4, en Efesios 4.27, en Efesios 6.11, en 1 Tesalonicenses 2.18, etcétera, 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 etcétera. Es decir, la palabra de Dios, lo que nos enseña la Escritura, es que en ningún momento la palabra de Dios se cuestiona la identidad del diablo. En ningún momento la palabra de Dios se cuestiona la autoridad del diablo. Y en ningún momento la palabra de Dios se cuestiona su existencia.
La palabra de Dios no nos dice que Dios existe por esto, por esto y por otro. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra de Dios da, por supuesto, también la creación. En este caso fue creado por Dios, igual que los ángeles, igual que nosotros, y nos cuenta, la palabra de Dios nos cuenta su rebeldía contra Dios estando en el cielo, el juicio de Dios, el castigo de Dios al diablo y a los ángeles caídos. La palabra de Dios no se cuestiona el mal como algo general, como algo vaporoso, como algo, digamos, como una entelequia, como algo. No, la palabra de Dios se cuestiona con nombre y apellido, es el diablo. El diablo es el causante del mal, el diablo es el que causa las tentaciones, el maligno es el que va a atacar. Y la palabra de Dios nos enseña muchísimas veces, de hecho acusó a Jesús, de hecho intentó atacar a Jesús, de hecho intentó que la voluntad del Señor fuese cambiada a través de la tentación de Jesús. Y cuando Jesús está orando para que seamos protegidos por el maligno, yo creo que Él sabe realmente lo que está pasando. Bueno, lo creo, no, lo sé. Él sabe lo que vamos a pasar, Él sabe lo que va a pasar con sus discípulos, Él sabe lo que va a ocurrir con cada uno de ellos, Él sabe lo que va a ocurrir también con la iglesia. Él sabe la influencia y el poder que tiene también el diablo en el mundo y en nuestras vidas. Por eso Él pide que nos guarde, que el Padre nos guarde del maligno, nos guarde del mal. Si vamos a Primera de Juan capítulo 5, Primera de Juan capítulo 5, mira lo que dice, Primera de Juan capítulo 5, versículo 18 y 19. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 18 y 19 nos dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Aquí nos dice el apóstol Juan, nos dice dos cosas que es importante que sepamos. La primera cosa que es importante que sepamos es que Dios nos guarda y que el maligno no nos toca. Dios nos guarda y que el maligno nos toca, lo vemos en el versículo 18. Este versículo en otras traducciones dice, por ejemplo, la versión Dios habla hoy dice: sabemos que el que tiene a Dios como Padre no peca, porque el Hijo de Dios lo cuida y el maligno no le toca. Y en la traducción la Biblia al día dice: nadie que forma parte de la familia de Dios peca de manera habitual. Porque Cristo, el Hijo de Dios, lo tiene asido y el diablo no puede echarle mano. Y el diablo no puede echarle mano. Fijaros que la expresión que aquí se traduce como le guarda, en el griego es tereo. Y fundamentalmente esa palabra significaba que mantener un ojo vigilante. Mantener un ojo vigilante, es decir, una persona que a lo mejor está entre sueño, como que se está durmiendo, pero no se está durmiendo, está vigilando. Es como un niño que tiene fiebre y la madre o el padre están guardando a ese niño para ver si sube mucho la fiebre, para tomar una decisión, si tienen que ir al hospital o la medicación, y la madre o el padre están sentados y el niño está durmiendo, el bebé está durmiendo, pero están ahí, está como si estuviese durmiendo la madre, pero está con un ojo vigilante, está atento a lo que su niño está pasando, porque es una situación complicada. Entonces está ahí como entre vela, pero el niño duerme plácidamente, el niño está en su cuna o en su cama, pero la madre tiene un ojo cerrado y el otro está así, vigilando a su hijo a las 4 de la mañana. Ese es el texto, eso es lo que la palabra, lo que significa esa palabra en el griego. Alguien que mantiene un ojo vigilante. Es decir, una de las cosas que nos dice Juan es que el Señor Jesús siempre está vigilando nuestro camino, que el Señor Jesús siempre está vigilando, está controlando, está con un ojo. Permitidme esta expresión antropomórfica, Dios no tiene cuerpo, pero permitidme esta expresión de está con un ojo así y nos está vigilando, nos está viendo en cómo está. Es decir, los que confían en Él saben perfectamente que el Señor los cuida, que el Señor los guarda. Saben perfectamente esa idea de que el Señor guarda a su pueblo. Y después la expresión no le toca, en el griego es apto, que significa agarrar, aferrarse, coger. Es decir, el diablo no puede tocar al creyente, no puede coger al creyente para hacerle daño, porque Jesús lo tiene agarrado.
porque Jesús lo tiene cogido de la mano. Mirad lo que dice en Juan, en el capítulo 10, versículo, un texto muy conocido, Juan, capítulo 10, versículos 28 y 29, que dice, Juan 10, versículo 28 y 29, y yo les doy vida eterna, dice Jesús, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me has dado, que me las dio, es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Esta es una promesa. Esta es una realidad para nosotros los cristianos, los creyentes. El Señor nos da vida eterna, y no solamente nos da vida eterna, sino que dice que no vamos a perecer. Y no solamente nos da vida eterna, por lo tanto no vamos a morir nunca, sino que también nos dice que nadie a su pueblo, a nosotros, los puede arrebatar de su mano. Y por si tuviéramos algún tipo de duda en cuanto al poder de Cristo, nos dice también que tampoco lo pueden arrebatar de la mano del Padre. Nos está cuidando el Trino Dios. La Trinidad entera nos cuida, la Trinidad entera nos guarda. Nos tiene agarrados así de la mano, y por mucho diablo que venga, por muchos enemigos que vengan, por muchas situaciones que vengan, nos tiene cogido, nos tiene agarrados, no nos va a soltar. Y podrán intentar que la mano se abra, y podrán intentar que nosotros nos caigamos de la mano de Él, pero no lo van a conseguir nunca, porque el Señor nos tiene agarrados, nos tiene cogidos, estamos en su mano preciosa. Por lo tanto, una de las cosas que entendemos aquí también, que vemos, es que el mismo Trino Dios, el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, nos cuida, nos tiene en su mano preciosa. Así que fijaros que nos dice, esa primera cosa que nos dice el apóstol Juan es que Dios nos guarda y que el maligno no nos toca. La segunda cosa que debemos de saber es lo que dice en el versículo 19. Que es también muy importante. La segunda cosa que nos dice Juan que sepamos. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Como hemos visto antes, una de las cosas que la palabra de Dios nos habla del diablo es el príncipe de este mundo. Y debemos de saber, nos dice que el maligno es el príncipe de este mundo, y el mundo entero está bajo el maligno. Yo te pregunto a ti, ¿de dónde viene la industria pornográfica? Te pregunto a ti, ¿de dónde viene la industria armamentística? Te pregunto a ti, ¿de dónde vienen las violaciones de los derechos de las mujeres? ¿De dónde viene la explotación infantil? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde viene el mal que vemos continuamente en el mundo? ¿De dónde viene la industria que hay toda una industria para acabar con el feto humano? ¿De dónde vienen los abortos? ¿De dónde vienen los movimientos que hay para matar los niños, para matar las personas? ¿De dónde viene todo este mal que hay en el mundo? ¿De algo abstracto? Lo que nos está diciendo aquí Jesús y la palabra de Dios, lo que está diciendo es que el mundo entero está bajo el maligno. Yo creo que hay que ser muy ciego, hay que estar muy perdido para no darse cuenta de la maldad que hay, para no darse cuenta de que el ser humano cada vez va a peor, no vamos a mejor, vamos a peor. Y nos dice aquí la Escritura, y en otras partes también, nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Es interesante, hermanos y hermanas, que la palabra de Dios, las Escrituras, nos dicen que Dios nos guarda. Dios nos guarda, Dios nos protege, no solamente del maligno, sino Dios nos protege en todas las situaciones. Mirad lo que dice el Salmo 121, que Juan ha memorizado antes. Salmo 121, que Dios te siga bendiciendo, memorizando la palabra, Juan. Mirad lo que dice, el Salmo 121, y vamos a leerlo. Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?
Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Fijaros que desde el Salmo 120 al Salmo 134 se le conoce como los Salmos del Peregrino. Y en los Salmos del Peregrino porque la gente iban de otras partes de Israel y también de otras partes de otros países, iban cuando en algunas de las fiestas más importantes del judaísmo de Israel, iban allí a dar culto a su Señor, iban al templo a orar, eran fiestas importantes. Y en el caminar, en los caminos, en las calles estrechas de Jerusalén, antes de llegar al templo, iban en peregrinación e iban cantando, tenía que ser algo impresionante, ver a los peregrinos, ver a la gente andando con las familias, los niños, y cantando los diversos salmos que forman parte de lo que conocemos como los salmos del peregrino. Y iban alabando, y este Salmo 121 iban por las calles cantando, en esos días de fiesta, cantando y alabando al Señor. Y yo me imagino que estaban por esas calles estrechas y estaban mirando al cielo, y en el cielo estaban diciendo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y seguían cantando. Fijaros que en este texto, en varias ocasiones, nos habla de que Dios nos guarda. Nos dice en el versículo 3, no se dormirá el que te guarda. Versículo 4, el que guarda a Israel. Versículo 5, Jehová es tu guardador. Versículo 7, Jehová te guardará de todo mal. Versículo 7 también, guardará tu alma. Versículo 8, guardará tu salida y tu entrada. Es decir, es un salmo donde Dios nos está diciendo: te voy a guardar, voy a guardarte completamente. Es un salmo que nos da protección, es un salmo que es un refugio para nosotros, es un salmo que nos habla de que Él nos guarda, que no se duerma. Antes he puesto el ejemplo de la madre o el padre que están con un ojo así cerrado y con el otro vigilante de su hijo que tiene fiebre. Y aquí nos está diciendo que el Señor no se dormirá el que te guarda. Nosotros podemos dormirnos, nosotros podemos bajar la guardia, nosotros podemos confiarnos en nosotros mismos, nosotros podemos ver las cosas de una forma en que creemos que ya todo va bien, sin percibir, sin darnos cuenta de que estamos en peligro continuamente, sin darnos cuenta que en un momento dado cualquiera puede caer en un problema, en una tentación, en un pecado, o ante un ataque del maligno, o ante situaciones que nos pasan. Pero nos dice que el Señor no se dormirá, el que nos guarda no se dormirá. Yo en la mili hice una noche de guardia. Fui un afortunado, porque solamente hice una noche. Y no sé por qué no me liaron más, solamente hice una noche de guardia. Esa noche de guardia, yo tenía mi chaquetón de estos que te ponen en la manina fuerte, hacía frío, y estábamos dos horas en la garita, allí con mi cesme, que yo no sabía ni cómo se ponía el cesme, estábamos allí con el cesme, con la de esto, y ahora cuando a las 2 horas de guardia venía otro compañero, otro soldado, y yo me iba a donde estaban los soldados de guardia, y nos tirábamos en la cama vestidos, yo no podíamos ni quitarnos el chaquetón ni nada, por si pasaba algo, por si ocurría algo, ¿no? Era una forma, y allí estábamos 2 horas y 4 horas, y intentando dormir. Y yo estaba allí y me daban un santo y seña. Y yo tenía que decir, si pasaba alguien por la garita, tenía que decir el santo y seña. Afortunadamente no pasó nada. No pasó el capitán que estaba de guardia, no pasó a nadie, no pasó nada, absolutamente nada. Pero si hubiese pasado a alguien, yo tenía que haber dicho santo y seña. Y yo me tenía que acordar del santo y seña. Imaginaros que yo no me acordaba del santo y seña, porque lo tenía crudo, ¿no? Santo y seña. Yo estaba vigilando, un vigilante horrible, estaba más dormido que la más, estaba aburrido, estaba allí, digo, ¿yo qué hago aquí? Yo sabía que estaba en un cuartel, que iba a entrar en un cuartel, allí, pero bueno, era lo que tocaba. Y allí, intentando vigilar en algo en el que yo ni creía, ni pensaba que iba a pasar nada, ni nada de nada. El Señor está siempre vigilándonos.
El Señor no es como nosotros, que se puede dormir, que se cansa. Nosotros nos cansamos, nosotros nos agotamos, nosotros necesitamos dormir, necesitamos relajarnos. El Señor no, porque es Dios, es Dios. Y nuestro Dios nos dice que nos guarda. Hermanos, en la situación más peligrosa que tú te encuentres, en el momento más complicado que tú te encuentres, en el dolor más lacerante que tú te encuentres en tu vida, nos dice el Señor que Él no se dormirá, que Él te guarda, que Él te guarda. No se dormirá el que te guarda. Fijaros que nos dice también que no se dormirá ni dormirá el que guarda a Israel, el que guarda a Israel. Esto también es interesante. Si tú vas al Antiguo Testamento, tú podrás ver cómo el Señor guardó de muchas maneras a Israel como pueblo. Y si tú vas hoy al presente, tú podrás ver también cómo Dios sigue cuidando a Israel. Independientemente de la postura teológica que tengamos con Israel, independientemente de lo que pensemos acerca de Israel, una cosa que tenemos que entender claramente es que Dios cuida a Israel. Que Dios cuida a Israel. Si tú ves el mapa de Israel, Israel no es nada, Israel es un pequeño, es muy pequeño, pero está delante tiene el mar y está rodeado de países árabes. Esos países árabes han procurado por todos los medios echar a Israel y no lo consiguen, no lo han conseguido ni lo van a conseguir. Desde un punto de vista humano podemos decir, claro, es que no pueden echar a Israel porque su gran ángel, su gran cuidador es Estados Unidos. Y es verdad, Estados Unidos ha cuidado y sigue cuidando a Israel, le ha provisto de armas, de enseñanza, y todo el mundo sabe que si te metes con Israel, te metes con Estados Unidos, eso lo sabe todo el mundo. Pero desde el punto de vista sobrenatural, desde el punto de vista que vemos nosotros en la Escritura, el que realmente cuida a Dios, a Israel, es Dios. El que está cuidando continuamente a Israel es Dios. Los árabes son millones, Israel no. Israel ahora mismo pueden ser 5 o 6 millones, máximo 7 si es que llegan. Y un país pequeñito, rodeado de árabes, que intentan acabar con él, ahí continúa, ahí sigue. ¿Por qué? Porque Dios guarda a Israel. Y en sus planes, Israel sigue teniendo su importancia. Y lo ha tenido, lo sigue teniendo. Y lo tendrá. Dios está guardando a Israel. Dios te guarda a ti porque no se duerme. Dios guardó a Israel de los pueblos cananeos, de los pueblos árabes. Y fijaros que nos dice también en el versículo 5 que Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Y nos dice también que el sol no te fatigará de día ni la luna de noche, y Jehová te guardará de todo mal. Jehová te guardará de todo mal. De todo mal, hermanos y hermanas, de todo mal. Dios te va a guardar de todo mal. La oración de Jesús, esa oración que conocemos como la oración modelo, la oración de Jesús en Mateo 6, termina diciendo a Jesús: mas líbranos del mal. Más hace toda la oración y después Jesús dice: mas líbranos del mal, que la mayoría de los eruditos piensan que también dice líbranos del maligno, líbranos del maligno, líbranos del mal. Hermanos y hermanas, estamos en una sociedad que es maliciosa, en una sociedad que es mala, en una sociedad que es pecadora, en una sociedad en la que el mal está entrando también en la iglesia. El mal está entrando en las formas que tenemos, en las maneras de hablar, en las formas de actuar. El mal está ahí continuamente. Y de alguna forma, si no somos sal y somos luz, si no tenemos los ingredientes adecuados para iluminar al mundo, si no somos luces, el mal está ahí y el mal está haciendo el daño, y el mal puede hacer daño también en la propia iglesia, en los propios creyentes, entre nosotros. Y el Señor nos dice que Él nos va a guardar de todo mal, de todo mal. Cada uno de nosotros tenemos nuestras luchas, cada uno de nosotros tenemos nuestras batallas, cada uno de nosotros tenemos nuestras guerras. Y a veces estamos en la guerra sin saber por qué estamos ahí, a veces estamos en situaciones que no sabemos por qué hemos llegado, pero el Señor nos dice que Él nos guardará del mal, de todo mal.
que nos pueda venir. También dice que guardará nuestra alma, me encanta, guardará nuestro ser interior, nos guardará lo que somos. El apóstol Pablo también nos dice que Dios nos guardará alma, espíritu y cuerpo. El Señor nos guarda, hermanos, y nos guarda nuestro alma. Nuestra alma se infecta también con el pecado, nuestra alma se infecta con las modas de la sociedad, con la inmundicia. Nuestra alma se infecta si no vivimos en santidad, si no vivimos en obediencia, si no vivimos en un compromiso de amor hacia el Señor. Y el Señor nos dice, la palabra de Dios nos dice que Él guardará nuestra alma. Torre fuerte es aquel que se refugia en el Señor. Nuestro Dios es una torre fuerte y a Él correrá el justo. ¿Por qué? Porque Él cuida de nuestra alma, porque Él está ayudándonos continuamente. A veces somos conscientes, otras veces no somos conscientes de cómo el Señor nos cuida y nos ayuda. Y además nos dice que Jehová guardará tu salida y tu entrada. Tu salida y tu entrada. Este es el salmo, este es el versículo lema de todo conductor. Este es el versículo lema de todos aquellos que cogen el coche y se van de viaje. Y siempre cuando se ora, Señor, guárdanos en la salida y en la entrada. Este es el lema de todos los, debería ser el lema de todo el día del cuidado de Dios, el día de los conductores. Este es el lema, este es el versículo. El día de los conductores, el cómo el Señor cuida también. Pero no solamente nos cuida en el coche, con el coche, el Señor nos cuida en todo momento. Nos está diciendo que cuida tu salida y tu entrada. Cuando sales de casa y cuando llegas a casa, cuando sales del trabajo y cuando llegas al día siguiente al trabajo, el Señor te cuida tu salida y cuida tu entrada. Eso es una alegría, eso es una bendición, saber que estamos protegidos, que estamos cuidados por el Señor. Recordáis que el año pasado conté, cuando estuvimos en Houston, para pasar las Navidades allí con Esther y con Mikey, ¿os recordáis que os conté que íbamos en el coche, íbamos de donde ellos vivían hasta Houston, que estaba a media hora, 40 minutos, y cogimos una de estas autopistas que hay súper grande allí en Texas, y estaba Mikey conduciendo, y de pronto un coche que venía en otra dirección, el coche se metió de golpe, entró en la dirección de los otros coches, hizo una maniobra asesina, en realidad, se metió en el otro carril que llevamos todos, y ahora venía un camión, el camión al verlo frenó, y el hombre intentó frenar, hizo así con el camión era un supercamión, era uno de estos grandes, el camión se movió, se ladeó, venía una furgoneta, la furgoneta chocó con el camión y nosotros estábamos al lado y estábamos viendo, como en mi caso concreto, lo estaba viendo como a cámara lenta. Cuando me dicen ahora, hay algunas cosas que se perciben a cámara lenta, yo lo entiendo, porque en aquel momento era como si yo lo estuviese viendo en la tele a cámara lenta. Vi cómo el coche se desvía, entra por la autopista, veo al cambiar camión, así el hombre intentando no darse con el coche, y el camión girar, caerse el camión, la cabina no se cayó, pero caerse el camión, toda la carga, soltar todo lo que había, la furgoneta chocar, menos mal, bueno, no chocó, se desvió un poco y frenó, y nosotros al lado, viendo todo aquello, y de pronto Mikey giró a la izquierda y se metió en un seto, ¿no? Algo así, y frenó el coche, si no nos hubiésemos estrellado contra el camión. Y nos quedamos todos en estado de shock, nos quedamos todos allí, yo me quedé en estado de shock, tengo que confesarlo. Mikey tuvo reacción, se levantó, por un momento, o sea, por décimas, nos podíamos haber estrellado. Y por décimas, pues podíamos haber estado con el Señor ya. Pero fue una situación que estas cosas que tú dices, ¡boom!, pasó en un momento dado. Las cosas que ocurren en la carretera y las cosas que ocurren en nuestra vida, que hay que tener mucho cuidado. El Señor te guarda. En aquel momento, por algún propósito, el Señor nos guardó.
Gracias a Dios el caminero no le pasó, el caminero estaba un poquito así, pero no le pasó. Y el de la furgoneta, el hombre estaba en estado, ese sí que estaba en estado de shock. Estaba ahí el hombre mirando el infinito sin moverse, pero gracias a Dios tampoco parece que le ocurrió nada grave, aparte de la rotura del coche y que quedó destrozado. Dios nos guarda. Dios nos guarda. ¿Tú recuerdas algún momento, de forma breve, tú recuerdas algún momento de que tú eres consciente de que Dios te guardó? ¿Tú recuerdas algún momento en el coche, en el trabajo, en tu casa, en un accidente, en el hospital? ¿Tú recuerdas algún momento, algún día que Dios te guardara? ¿Lo puedes compartir de forma breve? ¿De cuántos metros estamos hablando? Eran 3 plantas, y me caí desde la torreta, vi la puerta, me caí la nada de la puerta entera, yo recuerdo mi pierna para arriba así, porque me caí de cabeza. Vi la puerta entera, caí de espalda a la segunda planta y me quedé muy en el suelo para rematarme esa cabeza. Mi compañero estaba convulsionando. Funcionando la calle. Yo me levanté todo, hablando, ya pero tremendo. Fue un segundo, y en un segundo se removió todo. Y caí a la segunda y me quedé un show a la tercera. Y no caí de cabeza tampoco, si me hubiera dado la cabeza, bueno, me di de cabeza, pero no caí de cabeza. Y la vuelta que le dispara, yo creo que me arriba. Pero mira, desde entonces te llaman Iron Man. ¿Alguien más? Levántate. ¿Os enteráis? No, que fuimos a un cumpleaños y veníamos con mi hermana hacia aquí a Utrera y ahora en mitad del camino se nos quedó el coche de cero. Y ahora, bueno, en mitad del camino prácticamente saliendo el coche de cero y ahora ya lo habían abierto porque era un tarde. Y nosotros con una gasolinera ahora nos fuimos por un camino que era como una senda con un campo al lado y dice que por ahí estaba una gasolinera a la gasolinera cerrada, que se oscuro, a nuestra construcción, pero para un momento que pensé, bueno, ¿qué vamos a hacer? Con un tiempo con sin saber por dónde ir. Y cuando el camino de esta gobierno, la colina, no sé qué, y la gasolina que me voy a ir, que era el que para que ahora no voy a llegar. Y ahora de repente yo que aparezco por allá, yo no sé cómo. Estábamos viendo a mi hermana y de repente conduciendo sin saber por dónde iba, me apareció una llana. Os lo prometo, yo no sé cómo, es que era como un camino que tocamos a los lados, nosotros no sabíamos dónde íbamos, nosotros ya avanzando, aparezco por allá. Y claro, señor. Hay que ir allá a darle las gracias porque está ahí. Muy bien, Dios guarda. ¿Alguien más? Se cuida. ¿Alguien más? Yo venía de carretera, porque claro, ¿Os enteráis? yo venía del médico, de una revisión de embarazo, lo hacía hace 7 meses y venía de Utrera a Sevilla, o sea, de Sevilla a Utrera de vuelta, a la hora punta de tránsito. Yo en el carril derecho, sabéis que hay otro carril para Utrera, y ahora en el carril de incorporación, donde está el Carrefour, no hay un carril que se incorpora en el mismo carril. Y aquello al fin de coche, un coche que viene para incorporarse, y yo lo ponía a meter a la izquierda porque estaba en el número de coche. Y el hombre se metió que yo tuve, vamos, que fue el señor que lo mató, di un volantazo sin meter en el carril izquierdo, pero que el hombre entró el coche justo para incorporarse ahí. Vamos, justo entró un coche nuestro y entró. Y bueno, que se dio un poco humano, porque encima que iba a embarazar sin cinturón de seguridad, porque ya no lo podía poner. Y nada, no pasó nada, porque ¿Embarazada de quién? digamos, Claudia,
Qué guay, qué bien. El Señor cuida. ¿Alguien más? Carla. Bueno, en un kilómetro hace ya muchos años que fui a la cárcel de una persona que estaba presa. Y entonces la cárcel, tú cuando vas a comer unos números, como el médico, o cuando vas a una carnicería con números, te ponen y te vas apuntándose por el número. Recuerdo que yo había ido, tenía un número muy alto, y entonces una persona de las cabezas que venía a visitar a un familiar, pues tenía un número más bajo y me lo cambió de justo. En el momento que hubo un atentado en la cárcel y pusieron una bomba, pero los terroristas unos terroristas pusieron una bomba y justo en ese momento, pues yo llamé a mi compañera y con el número mío, casi casualmente fue que me libré de la ventana. Yo recuerdo que me dio en la espalda una ventana que estalló, me cayó en la espalda y salí corriendo y Dios me guardó. Yo recuerdo que también tuvimos que agradecer a esta persona que me cambió el número porque fue un milagro de Dios. Podría haberme matado. ¿Y te pasó algo en la espalda? ¿Te pasó algo en la espalda? Sí, desde entonces estoy arrastrando un poco con la NB5, pero bueno, tampoco me quedé un poco. Pero Dios me pasó y fue tremendo porque ese día fuimos a agradecer a esta persona, a Dios y la acompañé en todo momento porque también tenía que ir a los hospital a esta persona. Y me salvó la vida, el Señor me guardó plenamente y para todas las agradecer eternamente. Fue un testimonio tremendo, ¿verdad? Murieron muchas personas y muchos niños. Además, eso está en la biblioteca y fue real y más. Gracias. Fijaos, hermano, que yo sé que podríamos continuar y que hay más hermanos como todos, que pueden dar testimonio de algún momento, de muchos momentos en el que Dios te cuida y te cuidó. Pero lo importante es que a veces se nos pasa y a veces se nos olvida el cuidado de Dios. Se nos olvida que Dios protege, Y damos por hecho cosas como que son normales, que no son normales. Dios sigue cuidando a su pueblo, Dios sigue bendiciendo a su pueblo, Dios nos cuida del mal, Dios nos cuida de accidentes, Dios nos cuida a la entrada y a la salida, Dios cuida nuestra alma y nos guarda. Dios es el que nos guarda, hermano. Y cuando salgamos de aquí, cuando salgamos mañana y pasado, y cuando vayamos por la calle, tenemos que ir confiados en el que el Señor nos guarda, que el Señor nos guarda, y nos guarda en casa, nos guarda en toda situación. Y ante eso nos debemos de llenar de alegría, de optimismo bien entendido, porque el Señor realmente es el que cuida y el que nos guarda a todos nosotros. Y termino con este texto, con dos versículos en Judas. En Judas, versículo 1, que nos dice así. Judas, versículo 1. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Me encanta. Guardados en Jesucristo. Antes hemos visto que el Señor nos tiene en su mano guardado, protegido, agarrado, que no nos podemos caer. Y nos dice también Judas que estamos guardados en Jesucristo, la autoridad de Jesucristo, en el amor de Jesucristo, en la obra de Jesucristo. Estamos guardados en Él. Y al final de la carta, en el versículo 24, dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a repetirlo. Amén. Amén. Nos dice que es poderoso para guardaros sin caída. Para guardaros sin caída. Jesucristo, hermanos y hermanas, es nuestro refugio, es nuestra torre, es nuestro castillo, es el todo. Y en el Señor, ¿tú sabes una noticia que te quiero dar esta mañana, Alicia? Aparte que eres muy guapa.
quiero darte una buena noticia para que te vayas a tu casa contenta. Yo sé que vais a tu casa contenta hasta el fin de semana porque te habrán puesto de comer, en fin. Pero quiero decirte que Dios te protege. Siempre. Quiero decirte que Jesús te guarda siempre. Y el lugar más seguro donde podemos estar es en las manos de Él. Vete contenta. Vete contenta y nútrete de eso todos los días de tu vida. Jesús, donde quieras que esté, te guarda. Y a todos nosotros también, hermanos y hermanas. El Señor nos guarda. Y en esa promesa suya debemos de alegrarnos. Ojo, con sentido común. Con sentido común. Que a veces los creyentes que tenemos unas cositas con sentido común. No se te vaya a ocurrir pasar por una autopista, vienen los coches para aquí, los coches para allá, y como dice el Señor me guarda, pues yo paso. Porque el siguiente paso vamos a ir a verte al cementerio. Que a veces tenemos estas cosas, o coges tu moto y te dice máximo 120 y tú dices el Señor me guarda y vas a 180, pues el trompazo que te vas a dar, amigo mío, o sea, con sentido común. Estoy trabajando en una obra, estoy en el 10º piso, la 10ª planta, ni tengo arnés, ni tengo una seguridad, ni tengo nada porque el Señor me guarda. Pues en fin, te puedes caer que haces una tortilla española, ¿no? Así que, hermanos, salgamos contentos. Jesús ora por nuestra protección. Jesús ora porque Él nos guarda y está orando en esa oración por nosotros. Hemos visto varios textos de los muchos que hay, cómo el Señor nos guarda y nos protege. Hemos visto 4 testimonios de lo que el Señor hace, de cómo el Señor nos guarda y nos protege. Yo creo que esto realmente debe de animarnos y de salir todos de aquí hoy en día súper contentos, decir Señor, gracias, porque aunque yo meta la pata, aunque yo no haga bien las cosas, aunque yo sé, Señor, que tú me guardas. ¿Me guardas del maligno? ¿Me guardas del mal? ¿Me guardas en mi entrada y en mi salida? Me proteges y me cuidas como un escudo. Amén. Amén.